Hola, que el Señor te bendiga en este hermoso día. Espero que te encuentres bien donde quiera que tú estés. En este hermoso día me gustaría compartir contigo otro capítulo del libro Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Sé que Dios tiene una palabra para ti en este día, una palabra de aliento, una palabra que te va a animar a seguir hacia adelante. Muchas veces llega el desánimo en nuestra vida. Muchas veces ya no tenemos fuerzas para continuar, pero debemos de recordar que allí es donde Dios está más cerca de nosotros, ayudándonos, diciéndonos: tú puedes, sigue caminando, sigue hacia adelante, sigue avanzando, porque este no es tu final. Y esa es la palabra que quiero compartir en este día contigo. Yo no sé lo que tú estés atravesando, lo que tú estés pasando, pero en este día quiero decirte: sigue caminando, sigue hacia adelante. Sigue agarrada de la mano de Dios. No importa el problema que estés atravesando, la dificultad, la prueba, la enfermedad. Hoy quiero decirte que Dios sigue teniendo control de tu vida, que Dios sigue ayudándote, que Dios sigue con su mano extendida. Solamente agárrate fuerte de Él, solamente fortalécete en Él, porque Él es tu Padre, Él es quien te sostiene, Él es el que te ayuda. Como dice en el libro de Isaías, el que te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, porque yo te ayudo, yo estoy contigo, yo estoy ahí para ayudarte. Eso es lo que te dice Dios a través de su palabra: yo estoy contigo, no te desanimes, porque lo que yo tengo para ti es muy grande, porque lo que yo tengo para ti, los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Así que en este día abre tu corazón para recibir algo nuevo, algo fresco. Yo sé que este capítulo de este libro será de bendición para tu vida. Abre tu corazón y ponte atento a escuchar estas palabras que sé que bendecirán tu vida. Así que comenzamos. Hay una historia que pocos conocen detrás de todo hombre que el Señor levanta. Un pasado, una escuela de formación y también muy especialmente una familia. El éxito ministerial es verdadero cuando tiene una familia que lo respalda. No podemos edificar la obra de Dios sobre las ruinas de nuestro propio hogar. De nada nos vale ganar el mundo si perdemos a aquellos que más amamos. Necesitamos atravesar nuestro propio Nazaret. Durante 30 años el Señor Jesucristo no se reveló al mundo, sino que permaneció en la ciudad de Nazaret como el hijo del carpintero. Hasta donde podemos conocer, no hizo milagros públicamente en aquellos años. Por esta causa, sus hermanos, luego del bautismo de Jesús y el inicio del ministerio público, fueron los primeros en asombrarse y aún en dudar de su hermano. ¿Qué hacía Jesús en Nazaret? Nos estaba enseñando que el primer lugar donde debemos manifestar la santidad es en nuestra propia casa, en nuestra familia. Allí fue el hijo perfecto, el hermano perfecto, el trabajador perfecto. Nazaret simboliza lo cotidiano, lo de todos los días. Muchos anhelan el ministerio público sin pasar por Nazaret, pero el Señor nos probará primero en la familia y luego nos dará lo que Él tiene para cada uno. Malaquías 4, 5 al 6 es un texto clave para estos tiempos. Nos habla del propósito divino de restaurar la familia. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con estas palabras se cierra el Antiguo Testamento. Nadie puede dudar que nos encontramos en los últimos tiempos. El Señor nos habla a través del profeta Malaquías, diciéndonos que para este tiempo Él enviará a la tierra un ministerio del Espíritu como el de Elías, un manto de restauración sobre la familia.
Normalmente enfatizamos el ministerio de señales que acompañó a Elías y no hablamos demasiado del ministerio de reconciliación que llevó adelante. Elías restauró el culto al Dios verdadero, volvió los corazones del pueblo a su Dios, luchó contra la frialdad y la apostasía. Efectivamente, comprobamos en nuestros días que el Señor está golpeando a la puerta de los corazones tibios que dicen: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. El mensaje a la iglesia en la Odisea nos deja una clara enseñanza. Cuando nos sintamos demasiado conformes con nosotros mismos, habremos caído en la tibieza espiritual y alejado a Cristo de nuestros corazones. La unción que estaba sobre Elías sigue obrando en la iglesia por el Espíritu Santo y nos lleva a la reconciliación con Dios. El Señor está restaurando poderosamente en estos tiempos nuestra comunión con Él. Al leer la profecía de Malaquías, notamos que Dios hace extensivo su deseo de restauración a todas las familias de la tierra, reconciliar a padres con hijos y a hijos con sus padres, a los esposos con sus esposas y a los hermanos entre sí. Estoy seguro de no equivocarme al afirmar que las más grandes heridas de un ser humano son las provocadas en el seno de su familia. El Señor nos advirtió que en los postreros tiempos los enemigos serían los de la propia casa, Mateo 10:36. Y la palabra menciona hijos desobedientes, 2 Timoteo 3:2. Personas sin afecto natural, 2 de Timoteo 3:3. Adúlteros, 1 de Corintios 6:9. Toda clase de amarguras y pecados que hacen clamar a la familia por la urgente restauración. Esto también afecta a las familias cristianas. Luego de una cruzada que realicé en el extranjero, me escribió una hermana para dar testimonios de lo sucedido durante mi visita. Uno de ellos me dejó impresionado. Se trataba de un hombre cristiano de muchos años que había participado de las reuniones. Transcribo las partes salientes del relato de la hermana. Recibí una llamada telefónica el domingo por la mañana, que había estado en la reunión del sábado por la noche. Cuando vino, estaba muy escéptico de todo, pero esa noche fue derribado por el Espíritu Santo y pasó un largo tiempo sobre el piso. Durante esos momentos el Señor estuvo tratando con él, convenciéndolo de pecado en su vida. Luego abandonó la reunión, volvió a su hotel y lloró incontrolablemente hasta las 6:30 de la mañana. Fue entonces que llamó por teléfono a la mujer con la cual había mantenido relaciones adúlteras por espacio de 11 años. Cuando él estaba tendido en la reunión la noche anterior, Dios le dijo que era su última oportunidad para enderezar su camino o lo perdería todo. Me llamó una semana más tarde, le había contado toda la verdad a su mujer y a las autoridades de la iglesia, renunciando a todas sus responsabilidades en ella. Deseaba tomar un tiempo para arreglar las cosas en su propia vida. Ayer volvió a comunicarse pidiéndome una reunión con él y con su esposa para ser ministrados. Ella me manifestó esta mañana cuán agradecida estaba al Señor de que su marido hubiera asistido a la cruzada. Cuando él le anunció que deseaba participar, ella no estuvo de acuerdo. Tenía sospechas de que algo andaba mal, presentía que había otra mujer, pero luego sintió la paz de Dios y lo entregó en sus manos, permitiéndole ir. Me reúno con ellos la semana próxima. Es interesante que se mencione el ministerio de Elías al tratar el tema de la reconciliación familiar. Una de las características de este varón era que medía sus palabras. La viuda de Sarepta le dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Primera de Reyes 17:24. Elías no hablaba livianamente cualquier necedad, sino la palabra de Jehová. Qué importante es esto. Cuántas veces el hogar está saturado de palabras ociosas o hirientes y falta la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a bendecir. Te bendeciré y serás bendición. Génesis 12:2. El sentido más literal de la palabra bendecir es precisamente bien decir lo bueno, palabras de aliento, palabras de esperanza. Recuerdo una ocasión en que intenté arreglar nuestra destruida casa haciendo unos trabajos de albañilería. No tenía la menor idea del oficio, pero tampoco tenía dinero para contratar una persona calificada. Intentaba preparar la mezcla con el cemento y me salía líquida, sin consistencia, de tal forma que resbalaba por la pared sin adherirse, ensuciaba afuera y adentro de la casa. Allí en medio de mi frustración venía Betty con dulzura a ofrecerme algo de tomar, diciéndome: ¿cómo va todo, mi amor? No importa, sigue adelante. Jamás se acercó a decirme: inútil, no sabes hacer las cosas. Por el contrario, en tantos años de casado siempre me ha dado palabras de bendición. De nuestros labios deben brotar bendiciones para nuestros hijos. La Biblia nos enseña que los padres deben bendecir a sus hijos. Esta bendición era de gran importancia en la historia de Israel. Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob sufrió muchos contratiempos en su vida, pero estaba terminándola gloriosamente. Tenía delante suyo a su amado hijo José y a sus nietos Efraín y Manasés. Todos andaban en el camino de Dios y los bendijo. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Génesis 48:15-16. ¿Cómo no iba a adorar a Dios, el Dios de su abuelo Abraham, el Dios de su padre Isaac, el Dios que lo había acompañado, el Dios de su hijo José? Era también el Dios de sus nietos, Efraín y Manasés. ¿Cómo espera terminar sus días en la tierra? Dios nos permita hacerlo como Jacob, adorando al ver todo nuestro hogar en sus caminos. Aquel día lo importante será el recuerdo que dejemos en nuestros hijos, en nuestra familia, de nuestro paso por este mundo. Deseo que mis hijos puedan decir: papá fue un gran hombre de Dios, nos enseñó qué significa ser cristiano. Dice el Señor en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Si en estos momentos su familia está pasando por dificultades, tómese de esta promesa de Dios, reprenda las acusaciones del maligno y crea que verá la gloria de Dios en su casa. En estos tiempos finales, Él nos ha prometido una unción restauradora para las familias. Entre los que me han bendecido, he reservado un lugar muy especial para la persona que más amo después del Señor y sin duda a la que más le debo. Por supuesto, hablo de Betty, mi dulce esposa. Dios me dio una gran mujer que siempre me alentó y derramó oraciones por mí. Nunca le oí decir las cosas están mal, no está supliendo mis necesidades. Por el contrario, tuvo la virtud de esperarme y de saber esperar la obra de Dios en nuestras vidas. Tiene esa hermosa combinación de dulzura y firmeza que han hecho de ella un apoyo real en mi ministerio, en una forma poderosa. Cuando terminan los cultos y le pregunto a Betty cómo salieron las cosas, me señala algún defecto o error y me ayuda a mantener mi equilibrio espiritual. El enemigo pretende inflar nuestra cabeza, llenarnos de orgullo, pero el Señor me dio una esposa, un instrumento suyo para que no tenga
de mí un concepto equivocado. Si hubiera tenido una mujer depresiva, ahora estaríamos en el fracaso. Debemos dar gracias por las mujeres de Dios. Cuando era joven, oraba específicamente para que el Señor me mostrara su voluntad en relación a mi futura esposa. En un campamento conocí a Betty y me impactó. La observé mientras dirigía el coro de jóvenes de su iglesia y quise conocerla. Apenas intercambié unas palabras con ella, descubrí una joven que amaba al Señor más que yo, que estaba consagrada a su voluntad. Betty entregó su vida a Jesucristo cuando era una adolescente. Siempre había escuchado acerca de Cristo en la cruz, pero no comprendía el real significado de su muerte, hasta que un tío suyo, un hombre de Dios, le predicó el evangelio cuando ella tenía 13 años. A pesar de su corta edad, ya conocía la desesperanza, el temor y la falta de amor. En particular, el temor la agobiaba y sentía terror por las noches, a veces sin comprender por qué. Le sobrevenían ataques de histeria y agresividad. Su madre, buscando solución a los problemas familiares, había recorrido muchos sitios ocultistas y el hogar era un infierno de insultos y contiendas, donde el enemigo se paseaba en libertad, hasta que un día la luz del evangelio resplandeció en aquellos corazones. Betty fue la primera en recibir al Señor como Salvador de su vida, y luego el resto de la familia también. Experimentó su amor. Inmediatamente comenzó a servir a Dios, evangelizando en zonas de mucha pobreza. Me cautivó la autoridad espiritual que tenía siendo tan joven. El Señor la usaba y aún la usa grandemente en la alabanza y la adoración. En aquel tiempo era además la presidente de jóvenes de su iglesia, y aquella breve conversación que tuvimos despertó en mí el deseo de seguir viéndola. Un día, sin saber exactamente su dirección, solo conocía el nombre de la calle. Me lancé en su búsqueda y la encontré. Después de mucho preguntar, llegué al almacén de don Vittorio, un italiano celoso que no estaba dispuesto a entregar a su hija en manos de cualquier muchachito. La nena no se toca. Saludé a quien sería mi futuro suegro, un maravilloso hombre de Dios, y saqué a relucir todos mis trofeos. Me llamo Claudio, soy estudiante en el seminario y presidente de jóvenes de mi iglesia. Deseo hablar con Betty. Aleluya, dijo él. Betty está en una reunión de oración en nuestra casa, pero si nos quiere acompañar puede traernos una meditación en la palabra. Le respondí, no gracias, le dejo mi número de teléfono y espero que su hija me llame. Aquella semana pareció interminable. Un día me anunciaron por los parlantes del seminario que tenía una llamada telefónica. Corrí para atenderla. Era Betty. Eludí la curiosidad de mis compañeros y le propuse empezar a conocernos. Comenzamos una amistad que llegó al noviazgo y luego al matrimonio. Betty se enamoró de mí. Hace muchos años soportó de todo a mi lado, desde no tener estufa hasta compartir su baño con toda la iglesia o tener que vestirse con ropa prestada. Jamás me presionó. Su padre había trabajado de sol a sol para darle lo mejor. Siempre la tuvo como una muñequita, pero cuando Betty se casó conmigo yo no tenía nada para ofrecerle. Nos faltaron cosas tan esenciales como una ducha en el baño o un lugar apropiado para lavar la ropa. Pero lo más hermoso de nuestra relación es que después de tantos años de pruebas y victorias, el amor de Betty sigue tan incondicional como siempre. Después de los momentos gloriosos en la cruzada del estadio Vélez Sarsfield, ante 75,000 personas, no me dijo Claudio, ahora te quiero más. Me ama de la misma manera que cuando pasábamos necesidades, porque no me ama por lo que tengo, sino por lo que soy. Llevamos al presente 18 años de casados y nunca sabré expresar con palabras lo que Betty significa para mí. Tenemos una preciosa relación, sabemos dialogar, trabajar y estar juntos. En una oportunidad fui como invitado
al programa televisivo cristiano Club 700 y el conductor me preguntó, ¿cómo pasamos de la oración regular a la comunión íntima con el Espíritu Santo? La respuesta que le di tenía que ver con el matrimonio. Podemos estar juntos como esposos, pero no cultivar la relación y nunca decirnos que nos amamos. Betty a veces me recuerda, Claudio, dime que me amas. Así es también nuestra relación con Dios. Él quiere oírnos decir cada día, Señor, te amo, eres lo más importante para mí. El Señor quiere vernos enamorados de Él y también de nuestras esposas. El mayor tesoro que Dios me ha dado es mi familia, mi esposa y nuestros preciosos hijos, Daniela, Sebastián y Ezequiel. A veces cometemos el error de pensar que lo mejor está fuera de nuestra casa o de nuestra iglesia y no le damos suficiente valor a aquellos que de verdad nos aman, a los que nos han cuidado y alentado, a los que han llorado por nosotros. Tiempo atrás, alguien de mi congregación se acercó a entregarme un sobre con una carta. Estoy acostumbrado a tener los bolsillos llenos de cartas y pedidos de oración que los hermanos me entregan, e invariablemente los leo uno por uno. Esta carta en particular la escribía una hermana que no había querido dar su nombre y decía, con mucho respeto, luego de 6 meses de orar, quiero darle este pasaje de la Biblia. Se trata de 2 de Samuel capítulo 19. Rápidamente busqué el texto en la Biblia y cuando lo leí, la palabra se transformó en una voz interior, una palabra específica para mi vida. Durante 2 años había viajado por mi país y por el mundo a un ritmo intenso, a tal punto que en ocasiones solo estaba en casa los fines de semana. Todo sucedía muy rápido, apenas tenía tiempo para mis hijos y para mis colaboradores en la iglesia. Regresaba de mis viajes y les contaba acerca de mis cruzadas en Europa, África. Mi corazón y mi mente estaban puestos en las actividades. Me sentía como de paso en mi propia casa. Gracias a Dios la iglesia lo soportó y creció. Mientras regresaba de una cruzada en África donde había ministrado con éxito, sentí en mi corazón que algo estaba fallando, que debía hacer correcciones y encauzar el rumbo. Entonces recibí esta palabra de Dios. El relato bíblico menciona un terrible suceso familiar que afectó al rey David. Su hijo Absalón se había rebelado en contra de su autoridad y había formado un ejército con el propósito de destronar a David y establecerse como nuevo rey. El ejército de David, bajo el mando del general Joab, le presentó batalla y los derrotó, muriendo Absalón en el enfrentamiento. El rey David supo que su hijo rebelde había muerto e hizo duelo por él de tal manera que sus tropas que habían triunfado en la batalla entraron a la ciudad incómodos por la situación. 2 Samuel 19, 2-4 lo relata en todo su dramatismo, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando el general Joab comprendió lo que sucedía, fue a ver al rey David y lo exhortó duramente. Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa, tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver que claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora.
Segunda de Samuel 19, 5 al 7. Al leer estos versículos, vinieron a mi memoria los males de mi juventud. Recordé la soledad, todo lo que no tenía y lo que ahora tengo, obreros preciosos, una familia maravillosa, hijos espléndidos. Debemos reconocer que a veces equivocamos nuestra visión e interpretamos que lo mejor lo debemos dar fuera de nuestro medio cotidiano y lo peor dentro. Joab le dijo al rey David: hoy me has demostrado que a los que de verdad te aman los aborreces, y a los que te aborrecen a esos amas. ¿Cuántos hombres tienen favores y sonrisas para todos, excepto para los de su casa? Fuera del hogar son amables, escuchan a todos, prestan dinero, pero para su familia solo hay impaciencia, irritabilidad e indiferencia. Piensan que afuera está lo más importante, pero cuando tienen una necesidad, los que verdaderamente quedan a su lado son sus hijos, su familia. Cuando reflexionaba en estas cosas pensé: qué necio he sido. Me di cuenta que mi iglesia, mis obreros que habían tomado mi ministerio como propio, también necesitaban de mí. Necesitaban que les dijera: los amo. Gracias por lo que han hecho. Gracias por cuidar mis espaldas, por cuidar de mis hijos cuando he salido. Ustedes son importantes, lo más maravilloso que tengo, porque en el mundo muchos me aman por lo que tengo, pero en mi casa me aman por lo que soy. La prioridad de Dios es la familia. El que es un buen cristiano en su casa será un buen cristiano en todo lugar. Lo que verdaderamente somos lo demostramos en lo secreto, en lo íntimo. Tenemos la presencia del Señor en nuestra vida para valorar lo que Él nos ha dado. Dios nos está demandando que cuidemos nuestra familia, que sepamos reconocer a aquellos que siempre están a nuestro lado. En una cruzada que realizamos en la ciudad de Salta, al norte de Argentina, sucedió algo extraordinario en que Dios manifestó su aprecio a las esposas de los pastores. Cuando realizo mis cruzadas, normalmente dedico un momento especial de oración a las esposas de los pastores. Ellas realizan una tarea notable a favor del reino de Dios y soportan junto a sus esposos las presiones de la obra. Me gozo cuando el Señor las renueva con su Espíritu Santo, porque sé cuánto lo necesitan. En ese instante yo estaba ministrando con Betty y las hermanas recibían mucho del Señor. De pronto comenzó a soplar una brisa que obligaba a aquellas mujeres a sostenerse las faldas que el suave viento agitaba. Lo maravilloso es que el lugar estaba completamente cerrado. Era una pequeña señal del amor de Dios. El Señor estaba ministrándoles, diciendo a cada una: aunque otros no te tomen en cuenta, para mí eres valiosa y te bendigo con mi presencia. Es hora de que hagamos lo mismo.